Buenos días, muy buenos días tengan todas y todos ustedes, señoras, señores rectores. Es un gusto compartir con ustedes esta sesión de nuestra 20ª sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ANUYES, y me da mucho gusto darle la bienvenida en nombre de todos nosotros al señor ingeniero Gabriel Cuadri. Muchas gracias, señor candidato a la presidencia de la República, por aceptar la invitación. Usted y sus invitados son muy bienvenidos. Muy bienvenidos a esta 20ª sesión extraordinaria de nuestra Asamblea General, órgano máximo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Para nosotros, su asistencia es motivo de gran satisfacción y, por supuesto, le agradecemos en lo que vale y vale mucho su aceptación para reunirse en esta oportunidad con nosotros. Nuestra agrupación está integrada por 165 instituciones de educación superior, las más importantes del país, sin duda alguna. Los distintos sistemas que existen en México están representados: universidades públicas, federales y estatales, institutos politécnicos y tecnológicos, universidades particulares, centros de investigación e instituciones afines configuran esta asociación. Su historia corre desde hace más de 60 años, lapso en el cual ha hecho contribuciones al crecimiento y consolidación del sistema y de las instituciones. Por tercera ocasión, los integrantes de la ANUYES se dan cita con los candidatos a la presidencia de la República. En esta oportunidad lo hacemos con el interés de conocer sus puntos de vista sobre la educación superior y las propuestas que al respecto los candidatos se sirvan presentarnos. De nuestra parte, quisiera pedirle al señor secretario general ejecutivo de nuestra agrupación que le entregue en este momento de manera oficial el documento que hemos elaborado. Esperamos, señor candidato, que de llegar a ser el titular del Poder Ejecutivo Federal, tome en cuenta nuestras recomendaciones al tiempo que le externamos nuestro interés de mantener un diálogo sistemático y respetuoso, de ser el caso, no solo con sus colaboradores, sino directamente con usted. A la mayoría de nosotros nos queda muy claro que el país ha tenido avances en la materia. La mejoría en la cobertura, en la calidad y en la pertinencia de la educación media superior y superior están fuera de discusión. Sin embargo, sostenemos con enorme convicción que estamos lejos de haber alcanzado el punto que queremos y menos el que merece México. Aún más, nos preocupa que nos hemos rezagado frente a muchas otras naciones. Por supuesto, frente a todo el mundo desarrollado, pero también frente a países con igual o incluso menor grado de desarrollo que el nuestro. Para nosotros, el argumento presupuestal no es válido a la luz de la importancia del tema. Nos parece que apenas estamos a tiempo de cambiar la ruta de la inercia para tomar las determinaciones que puedan hacer que vire el rumbo del país. No estamos dispuestos a perder la oportunidad, a permanecer como testigos del fracaso y ni siquiera de la medianía. México es una gran nación y para salir adelante requiere, entre muchas otras, de otorgar prioridad política y presupuestal a la educación, a la ciencia, a la cultura y las artes, a la innovación y al desarrollo tecnológico. Nuestro país necesita de una política pública consistente, que arranque de inmediato, que se diseñe en grande y apunte lejos, que parta de nuestra realidad
pero que tenga el nivel de audacia que se requiere para cambiar las fuerzas inerciales. A México le hace falta tomar la determinación de conceder prioridad a la educación, en particular a la educación superior. De no hacerlo, sería imposible entrar en serio a la sociedad y la economía del conocimiento. De no hacerlo, estaremos hipotecando el futuro del país. De no hacerlo, nuestras generaciones enfrentarán con justicia los reclamos del futuro. En el mundo actual, nuestras condiciones nos condenan a la dependencia y al atraso. La educación es factor de autonomía frente al exterior y de justicia en el ámbito interno. Por eso estamos convencidos de que ha llegado su momento. Nos preocupan nuestros atrasos de siempre. Los casi 5,5 millones de mexicanos que todavía ahora permanecen excluidos porque no saben leer ni escribir. Los más de 30 millones de mexicanos en rezago educativo. Los casi 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Nuestra cobertura en educación superior, que en el mejor de los casos se ubica 5 o 6 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina. La lamentable inversión pública en ciencia, que permanece plana desde hace más de 12 años, a pesar de que, según la ley, deberíamos estar invirtiendo 2,5 veces lo que se destina. Y por supuesto, nos preocupa también la enorme heterogeneidad en la calidad de la educación que se imparte, en todos los niveles y en todos los sistemas, los públicos y por supuesto también en los privados. En lo personal, uno de los asuntos que más me preocupa es el que tiene que ver con los mensajes que estamos mandando a la juventud, que se traducen en desesperanza y frustración y cuyo efecto potencial es que corremos el riesgo de arrancar la visión optimista de futuro y la ilusión de sus pensamientos. Señor candidato, hemos organizado esta sesión en tal forma que al término de mi intervención el doctor Rafael López Castañares, secretario general ejecutivo de la asociación, hará una presentación del documento al que he hecho referencia y que hemos intitulado Inclusión con responsabilidad social, una nueva generación de políticas de educación superior. A continuación, le pediremos respetuosamente que haga usted una intervención hasta por 35 minutos, al término de la cual abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Para ello, las señoras y los señores rectores y titulares de instituciones aquí presentes me harán llegar por escrito sus cuestionamientos. Me permitiré tratar de sistematizarlos para plantearlos a usted en rondas de 3 o más preguntas y estar en la posibilidad de escuchar sus respuestas y comentarios sin más límite que el de las 12 horas, tiempo en el que daremos por terminada esta reunión. Por supuesto que la mecánica, el tiempo y las condiciones de las reuniones serán las mismas para los 4 candidatos. El orden de las presentaciones es alfabético. Aclarada la mecánica de nuestra sesión, le solicito al doctor López Castañares se sirva a presentar el documento de la NUYES, no sin antes reiterarle una vez más a usted y a quienes le acompañan la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días tengan todos ustedes. Maestro Gabriel Cuadri de la Torre, candidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de la República Mexicana, le reitero la bienvenida a nuestra asociación y le agradezco el espacio que concede a la NUYES para conocer los principales planteamientos que, como bien lo dijo el señor rector y presidente de esta asamblea, el documento que le acabamos de entregar, pues usted ya tiene conocimiento y es algo que nos ha llevado un poco más de casi 2 años la elaboración del mismo.
Este ejercicio lo realizamos en el año 2000 y 2006 como una aportación hacia el proyecto más importante de todos los mexicanos, que es el desarrollo de nuestro país. Estimado doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente en turno de la Asamblea General de nuestra asociación. Estimados y estimadas integrantes del Consejo Nacional, de la Asamblea General de la Asociación, titulares y representantes de las instituciones asociadas, muy apreciados invitados especiales en esta sesión extraordinaria, señor presidente del Partido Nueva Alianza, muchas gracias por acompañarnos. Saludo a quienes están siguiendo esta transmisión a través de Internet, en el portal de nuestra asociación, así como también las distintas radiodifusoras del país, señores representantes de los medios de comunicación, estimados todos. El documento que hoy presentamos parte de un posicionamiento claro: construir una nueva fase de desarrollo en la educación superior que contribuya a su vez a consolidar el desarrollo del país. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿por qué inclusión social? Asumimos que México requiere el rediseño del Pacto Nacional orientado hacia un modelo de desarrollo del país incluyente, lo cual significa la necesidad de abrir más oportunidades a todas las personas y en un marco de equidad social y con un fuerte apoyo en la educación, en el desarrollo científico, tecnológico e innovación. En este sentido, consideramos que las políticas educativas tienen que estar vinculadas con las políticas sectoriales y regionales, que en un conjunto deben de atender las necesidades de la población, sobre todo la más desfavorecida, la que vive en condiciones de pobreza y de marginación. ¿Cómo lograr ello? La asociación propone 10 ejes estratégicos en donde cada uno de ellos contempla diversas acciones prioritarias que se incluyen en el documento y que constituyen un entramado coherente que posiciona la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación en esa nueva etapa a la que nos referimos, donde son imprescindibles políticas de una nueva generación. Ustedes van a ver en la pantalla todos y cada uno de estos ejes, que todos, si me permiten, son muy importantes, pero que también, un poquito en función del tiempo, y en que preferimos nosotros también escuchar el posicionamiento y las ideas que tiene el candidato aquí presente, pues solamente daré yo lectura y comentaré algunos de ellos que consideramos cardinales en el ánimo de tener el tiempo suficiente para compartir con usted, señor candidato. En lo que refiere al eje de financiamiento con visión de Estado, en años recientes la asociación ha convocado a los poderes ejecutivo y legislativo para llevar a cabo reformas legales y una nueva política en el financiamiento de la educación superior, a fin de posibilitar una programación presupuestal plurianual. La iniciativa más reciente de la asociación se presentó a mediados del año pasado a la Cámara de Diputados, consistente en reformas en el artículo 25 de la Ley General de Educación, a fin de que el Estado, Federación, Estados y municipios destine cuando menos el 1.5% del Producto Interno Bruto a la educación superior pública y a más tardar esto se concrete en el año 2018. Así como también solicitamos la modificación de diversos artículos de la ley para la coordinación de la educación superior. Señor candidato, me gustaría comentarle que este tipo de trabajo, el documento para lo que es la propuesta de presupuestos plurianuales, se ha trabajado durante más de 2 años ininterrumpidamente por un grupo de especialistas de aquí de la asociación, en donde lo que nosotros creemos que es importante es que esta política de financiamiento esté acorde con los tiempos y necesidades que vivimos, no solamente en lo que se refiere a la continuidad de los trabajos, que tan importante resulta que el presupuesto se cuente con él año con año, sino también que podamos atender con calidad, con pertinencia, los programas educativos. Sabemos que el problema no estriba en la educación superior solamente, el problema estriba desde educación básica y toda la educación hasta llegar a la educación superior y posgrado, y que es una columna que debemos de atender de la misma manera. Usted debe saber que ya hay varias instituciones de educación superior aquí presentes y otras que también lo hacen, que participan activamente en la formación y capacitación de los maestros normalistas de educación básica y demás. Eso es fundamental.
Todos necesitamos de todos y hay que aprovechar el potencial que tenemos en nuestras instituciones para coadyuvar a que el ejercicio sea, insisto, desde básica hasta el posgrado. En los últimos años también hemos visto que la cobertura se ha incrementado, pero los recursos resultan insuficientes, porque un año se incrementa la cobertura con un determinado número de recursos y el siguiente año se incrementa más la cobertura, pero ya no hay recursos ni para sostener los que metimos el año anterior. Por ello insistimos, necesitamos nosotros una política de financiamiento que también nos dé certeza de la disposición que cada año tenemos para que atendamos con calidad y con pertinencia a todos los jóvenes que necesitamos preparar. Por ello consideramos también, señor candidato, que es impostergable que esta política de financiamiento se dé a partir de lo que es el ejercicio fiscal para este año, el ejercicio presupuestal, perdón, para este año 2013, el presupuesto del año siguiente. Creo y estamos convencidos, señor candidato, que este es un punto crucial en lo que es el proyecto educativo de nuestro país. En el eje referente a un nuevo diseño institucional para la gestión y coordinación de la educación superior, en este tema, la asociación propone la creación de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con la cual se brindaría una mayor relevancia a la política que estoy seguro los sectores en su conjunto mucho agradeceríamos. ¿Por qué? Porque se posibilitaría una articulación mucho más eficiente entre ellos. Asimismo, el país requiere vigorizar el federalismo en estos campos, lo cual exige renovar y fortalecer decididamente las instancias e instrumentos de coordinación estatal en materia de educación superior, de ciencia, de tecnología e innovación, para contar con efectivos sistemas estatales que descentralicen las actividades en apoyo al desarrollo regional. En lo que refiere al eje un nuevo sentido de la cobertura de la educación, vemos que en el actual ciclo escolar la tasa bruta de cobertura de educación superior, considerando las modalidades escolarizada, abierta y a distancia, es de solamente el 33%. Y considerando solamente la modalidad escolarizada, alcanzamos del orden del 30%. Porcentajes inferiores al promedio de los países de América Latina y muy por debajo a los países de la OCDE, que en el 2008 se situaron entre el 38 y 66% respectivamente. La reforma al artículo 3 constitucional, que establece la obligatoriedad de la educación media superior, señala que se deberá hacer de manera gradual y creciente para que en el ciclo escolar 2021-2022 se haya logrado. Aquí también nosotros encontramos que no es solamente el hecho de tener recursos suficientes para tomar a los jóvenes e introducirlos a un nivel educativo. Usted sabe perfectamente que hay que ver cómo van creciendo los chavos dentro de las instituciones, la primaria, la secundaria, cuántos salen y egresan del nivel de secundaria, cuántos podemos insertar en nivel medio superior y así sucesivamente. Entonces no es solamente cuestión de recursos, sino es cuestión de calidad y preparación. De ahí también es cuestión de decir cómo vamos a lograr y alcanzar esta meta que ya está en la Constitución como tal, si no tenemos presupuestos acordes para el crecimiento y fortalecimiento de este nivel educativo. También consideramos que es fundamental que los presupuestos plurianuales se logren desde la cobertura de educación media superior y superior. Para ello también la NUYES propone como meta alcanzar a 10 años una tasa bruta de cobertura de educación superior del 60%, considerando todas las modalidades, de la cual la modalidad escolarizada alcance al menos el 50%. Ello implica el que pasemos de 3.2 millones de jóvenes actualmente estudiando a 5.8 millones de jóvenes para el año 2022, es decir, un aumento del 77% en los próximos 10 años. Para el logro de esta meta es indispensable establecer un sistema nacional de becas de educación superior que instituya mecanismos eficientes de coordinación y concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno. En la gráfica que ustedes pueden apreciar, se ve la cobertura necesaria estimada que se tendría que alcanzar para el final de la siguiente administración, alineada a la dirección de la meta propuesta por la asociación para la siguiente década. Es decir, para el ciclo escolar 2018-2019, la tasa bruta de cobertura, considerando
todas las modalidades tendría que ser del orden del 52%, de la cual la modalidad escolarizada alcance al menos el 44%. En nuestro documento, señor candidato, hablamos de un nuevo sentido de cobertura. Con ello nos queremos referir al siguiente punto, que si bien tenemos que dar muchas más oportunidades de educación, tenemos que hacerlo de una forma mucho mejor de como la venimos haciendo hasta ahora. Tenemos que dar a los jóvenes la oportunidad a un acceso real al conocimiento científico, humanístico, tecnológico de punta, a la cultura en todas sus manifestaciones. Y además, la educación superior tiene que aportar al mejoramiento del sistema educativo nacional desde la educación básica, porque de nada sirve tener más espacios educativos sin calidad y sin pertinencia social. Ante el enorme desafío de la cobertura que estamos planteando para la siguiente década, requerimos también contar con una instancia de planeación que articule la visión nacional y la regional de una visión federalista, que analice el tipo de instituciones que será necesario crear e impulsar, así como las áreas y carreras a desarrollar en las distintas regiones del país. La NUYES, creo, por la experiencia que tenemos, puede ser un excelente instrumento para poder facilitar este tipo de acciones. No basta con el hecho de que los gobiernos incrementen más y más y más instituciones tecnológicas, públicas, etcétera, sino que tenemos que tener una planeación mucho más adecuada de lo que requiere la región, lo que requiere las regiones, los estados, los municipios, y entonces de esa manera nos irá mucho mejor. Sabemos que son autónomos los estados como las instituciones, pero que nos permitan al menos tener esas mesas de diálogo con las instituciones de educación superior para poder aportar nosotros al crecimiento que requiere realmente el país. Cuando hablamos también de la importancia de un financiamiento plurianual, pensamos particularmente en el financiamiento para la ampliación de la cobertura con visión de mediano y largo plazos, la inversión de infraestructura necesaria y el tipo de instituciones que requieren universidades públicas federales, universidades públicas estatales, tecnológicas, politécnicas, etcétera. Todo esto, creemos, podría coayudar en tan importante proyecto que respalda, sobre todo, les repito, el prestigio que tienen nuestras instituciones dentro de la asociación. En lo que refiere al eje innovación, creación de polos regionales de investigación, las instituciones de educación superior y de investigación cuentan con un gran potencial para el estudio y conocimiento, así como para la formulación de soluciones a los grandes problemas nacionales, regionales y locales. Esta potencialidad ha sido insuficientemente aprovechada. La asociación propone concertar con los gobiernos federal y locales, la integración de los polos regionales de investigación científica y desarrollo tecnológico de competencia internacional, enfocados a los temas cruciales para el desarrollo y la sustentabilidad económica, social y algo que usted conoce muy bien, ecológica del país, que es tan necesario. Asimismo, debemos establecer entre las instituciones de educación superior y las instancias correspondientes del gobierno federal y de los gobiernos locales una agenda de investigación científica y humanística basada en el principio de la inclusión con responsabilidad social que atienda problemas prioritarios para el desarrollo del país. Creo que usted lo sabe porque se lo hemos escuchado en algunas de sus presentaciones, que es crucial que hagamos esto. Hay que romper algunos paradigmas que tenemos para tener una mayor vinculación con los diferentes actores, tanto industriales, gobierno, etcétera, en que las universidades, con el potencial que tienen, podamos coadyuvar mucho más. Eso es algo muy importante, ese potencial lo tenemos. En lo que refiere a la gestión del sistema de educación superior, le podemos comentar que en materia de gestión de educación superior se requiere fortalecer la vinculación en todas las funciones sustantivas, renovar la evaluación para mejorar la calidad, simplificar y articular la gestión y administración de los programas y fondos de financiamiento, así como diseñar una estrategia integral para solucionar los problemas asociados con la trayectoria laboral del personal académico. Este es otro tema también muy importante en todas las instituciones. La gente que hemos tenido oportunidad de estar en la academia, sabemos que no solamente se requieren salarios dignos, que nos hace falta mucho para alcanzar esta parte, sino también ver las prestaciones, los estímulos, la gran problemática de las pensiones y jubilaciones, que de verdad eso nos aqueja mucho a las instituciones, y quiero comentarle que la asociación, a través de sus instituciones, desde hace algunos años, 3, 4 años, lograron hacer una revisión contractual muy importante de sus estatutos y demás, y créame
que le ahorran actualmente a lo que es al gobierno más de 240,000 millones de pesos en las modificaciones que se han hecho. Nos falta más, ¿sí? Pero no nos los dan, o sea, decir eso nada más fue un gran logro que se hicieron, pero nos falta mucho más trabajar. Y otro tema fundamental, necesitamos renovar las plantas docentes, apoyarle a los chavos, darles mayor oportunidades para que se preparen en las áreas que requieren las instituciones. En fin, son temas importantísimos que en este tipo de propuesta de eje a todas las instituciones nos competen, de cualquier carácter. El eje número 6 es algo que lamentablemente vivimos, como es el reforzamiento de la seguridad en las instituciones de educación superior. En el contexto de inseguridad y violencia por el cual atraviesa el país, exige realizar esfuerzos en la materia. La asociación propone establecer y fortalecer los acuerdos y mecanismos de comunicación y colaboración entre las instituciones de educación superior y las instancias competentes en materia de seguridad, para establecer planes o programas que incluyan acciones específicas y que generen un entorno seguro, libre de violencia, dentro y fuera de los campus. Recientemente, la NUYES, en base a las lamentables experiencias que se tienen, desarrolló un documento con medidas de seguridad que se ha entregado a todas las instancias, desde las escuelas básicas, a través de la Secretaría de Educación Pública, secundarias, preparatorias, etcétera. Y me da mucho gusto decirle que hay estados como Tamaulipas, aquí presente su representante, que lo han puesto en marcha, que la sociedad civil cree en ese tipo de documentos, no porque la NUYES tenga la facultad de poder avalar una situación de seguridad, pero sí las instancias de gobierno que recibieron el documento, que nos ayudaron a prepararlo, nos dan el aval para decir es un buen documento que marca guías básicas, elementales, para que la gente sepamos qué hacer ante incidentes. Por ello, creemos que debemos establecer los acuerdos y comunicación en todas las instancias correspondientes, así como reforzar la contribución de las instituciones de educación superior en materia de seguridad, mediante el establecimiento de esquemas de colaboración académica orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel, temas relacionados con la seguridad en sus diversas dimensiones. Finalmente, señor candidato, quiero decirle que estos son solamente algunos de los ejes estratégicos que tenemos. El documento no solamente marca con mayor amplitud los ejes y los cuestionamientos y las solicitudes, sino lo más importante es que el documento le brinda a usted los cómo, porque eso es muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si me preguntamos, ahí están. Les repito, hemos trabajado más de 1 año, 8 meses en este documento con especialistas de todas las instituciones, de los diferentes sistemas de educación que aglutina la asociación, y que creo que ha sido muy enriquecedor, y que estamos atentos y al tanto de lo que ocurre hoy en día, de lo que hemos venido planteando desde años anteriores, lo que estamos viviendo y lo que creemos en perspectiva puede ocurrir en la educación. Estos ejes y las acciones deben de realizarse para atender también y para cuidar las expectativas que todos tenemos en la educación. La innovación y la tecnología y las modalidades educativas deben impulsar el desarrollo del país con inclusión y responsabilidad social, así como plasmar las voluntades de las instituciones de educación superior y de los actores políticos y sociales para los 3 órdenes de gobierno. Por lo tanto, se requieren compromisos firmes para elaborar una política con visión de Estado, cuya aplicación inicia a partir del próximo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2013, como lo había mencionado anteriormente, de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, entre ellos el de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Quiero comentarle, señor candidato, que las 165 instituciones aquí representadas le solicitan que, de ser usted favorecido con el voto de los mexicanos para ocupar la alta encomienda de Presidente de la República, convoque a este gran acuerdo nacional, donde nos sumemos todos los partidos políticos, los gobiernos federal, locales, municipios, instituciones de educación superior, asociaciones civiles, en pos de alcanzar los objetivos que México merece, y uno de ellos es la calidad educativa, la cobertura y sobre todo que las oportunidades que hoy vemos en día los chavos están pidiendo en todos lados, de trabajo, de visión, de perspectiva, se las podamos brindar. Tenemos la capacidad, simplemente requerimos que todos trabajemos en el mismo sentido. Finalmente, en lo que refiere a que la disponibilidad de lo que estamos nosotros presentándole, tenga usted la certeza, señor, que de usted acceder a la presidencia, todo este grupo de instituciones estará a su disposición en el sentido de coadyuvar a sus planes, políticas y visión en la materia educativa. Y como dice nuestro logo de la asociación,
la educación superior, la NUYES, al servicio y fortalecimiento de la educación superior. Es cuanto, señor precandidato. Muy amables. Gracias. Señor candidato, pues le escuchamos. Pues gracias a todos ustedes, gracias al rector José Narro, gracias al doctor Rafael López Castañares, gracias a NUYES, institución o red de instituciones también de la cual debemos sentirnos orgullosos los mexicanos, y gracias a ustedes, los rectores, los dirigentes de estos pilares, de estas instituciones fundamentales para el desarrollo del país. Realmente quiero felicitar a NUYES por sus 60 años, por haber agrupado a 165 instituciones de educación superior, universidades e instituciones de educación superior, y también por atender, según hacíamos cálculos hace un momento, a cerca de 2.8 millones de alumnos en el país, tanto en universidades o instituciones públicas como privadas, lo cual revela muy bien en términos numéricos el poder, el potencial, la capacidad y la gran responsabilidad que tiene a NUYES en esta tarea de formar el capital humano que el país necesita. Por cierto, respondiendo brevemente a la última pregunta que nos hacía el doctor Rafael López sobre convocar a esta iniciativa en favor de la educación, me he propuesto que el primer día de mi gobierno, si yo resulto ser electo para presidente de la República, integrar el Gabinete de Educación. Un gabinete de educación donde participen todos los actores de la Administración Pública Federal, del primer círculo, del Gabinete Central, y que tienen que tomar decisiones fundamentales. Estoy hablando de Hacienda y Crédito Público, estoy hablando del trabajo, estoy hablando desde luego de la Secretaría de Educación Pública, estoy hablando de la nueva Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Gobernación, porque también es un tema muy importante de gobernanza, y se requieren conjugar esfuerzos en todo el sector público, en toda la economía nacional, en toda la organización de la administración pública, para darle este empuje definitivo a la calidad de la educación en el país, desde el nivel básico hasta el nivel medio superior, y desde luego a la educación en el nivel superior. Entonces, estamos ante, yo diría, y lo digo sin temor a exagerar, la educación como el principal desafío que tiene el país para el siglo XXI. Es el principal déficit que debemos de cubrir, y esto se refiere esencialmente a la calidad educativa y también a la cobertura de educación en el nivel superior. Una vez que hemos logrado una cobertura casi total en nivel básico, una cobertura casi universal también en nivel medio, aunque con un nivel relativamente menor, ahora me parece que la gran cruzada implica calidad en la educación y también la cobertura en educación superior. Todos estamos, déjenme checar mi reloj para no pasarme, bueno, todos estamos de acuerdo que la educación superior es esencial para el desarrollo de un país, es el pináculo de la formación del capital humano que requiere cualquier economía para desarrollarse. No hay desarrollo sin capital físico, sin infraestructura, sin capital social y mucho menos sin capital humano. Desde luego hay que construir, desarrollar, acumular capital humano al tiempo que se acumulan los otros tipos de capital físico, capital institucional, social y desde luego la conservación del capital natural en el país. Uno solo de ellos no nos sirve. Tenemos que desarrollar todos, hacerlos crecer todos de manera sincrónica para que en una función de producción a largo plazo podamos ver un crecimiento sostenido, un desarrollo sostenido también y sostenible ambientalmente de nuestra economía. Entonces yo sí diría, si no somos capaces de asumir este desafío de cobertura y de calidad en la educación, especialmente en educación superior, el país no podrá acceder a niveles de desarrollo a los cuales aspiramos todos. Como lo he comentado muchas veces, yo aspiro a que México sea un país desarrollado en unas pocas décadas, y lograrlo solo puede ser a partir de acumular un capital humano de altísima calidad. Y esto creo, por esas razones estoy convencido de la necesidad de empujar
esta gran revolución, esta gran reforma o gran cruzada, como queramos llamarle, en favor de la educación. Desde luego, algo que se ha comentado aquí, todo el mundo está de acuerdo, el problema de la inequidad, el problema de la pobreza, también solo puede resolverse o atenderse a partir de crear un terreno nivelado de juego para todos los actores sociales, de dar igualdad de oportunidades para todos. Y eso solo se logra con educación pública de alta calidad. Entonces, también en los desafíos en contra de la pobreza, los desafíos para combatir la desigualdad, tenemos en la educación el pilar o el mecanismo esencial para lograr igualdad, desarrollo, lucha contra la pobreza. ¿Por qué? Porque, digamos, siendo realistas, siendo objetivos, sin populismo, sin ideas abstractas o sin sustento, la única manera de acabar con la pobreza, de disminuir la pobreza o bien de reducir la desigualdad es aumentando la productividad de los pobres, aumentando su contribución al valor agregado en la economía. Es la única manera de mejorar sus ingresos, la única manera de que tengan empleo, de que tengan salarios adecuados y por lo tanto de que escapen a la trampa de la pobreza, especialmente en aquellos sectores donde la pobreza se reproduce intergeneracionalmente. Y la única manera de hacerlo, la única manera de lograr alta productividad es la educación. Y especialmente una muy buena educación superior, a la cual puedan acceder todos los mexicanos sin distinción. Ese será el gran logro en favor de la igualdad social, ese será el gran logro, el gran mecanismo igualador y además el gran mecanismo de combate a la pobreza. Desde luego que coincido absolutamente, ciencia y tecnología y educación superior tienen que estar vinculados, tiene que haber vasos comunicantes entre ambos. La educación superior de calidad no se entiende sin la investigación, sin el desarrollo tecnológico y por eso creo que es fundamental, es prioritario crear esta Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, fusionando la subsecretaría correspondiente en la SEP, fusionando al CONACYT, integrando algunas otras áreas y teniendo desde luego una política, una estrategia a largo plazo en materia de educación superior, ciencia y tecnología. Ahora, esta nueva secretaría, no solamente, insisto, no se trataría de crear nueva burocracia. Esta nueva secretaría tendría 3 o 4 mandatos yo diría esenciales. Primero, formar recursos humanos altamente capacitados, tanto en nivel de educación superior como nivel de maestría y de doctorado. Como sabemos, en México generamos muy pocos doctorados, solo 1 de cada 10,000 estudiantes mexicanos llega al nivel de doctorado. Producimos en promedio 3,000 doctorados al año. Creo que Brasil, y los rectores me corregirán si digo alguna tontería, pero Brasil creo que produce 2 o 3 veces más que nosotros en relación al tamaño de su población y en relación al tamaño de su economía. Y no solamente es el problema de generar más recursos humanos, de generar más doctores en las mejores universidades del mundo, sino ofrecerles un cauce para que puedan contribuir a la construcción de un desarrollo científico y tecnológico y también de la educación superior, de mejorar la calidad de la educación superior a través de la docencia. Queremos que los doctores no solamente investiguen y desarrollen, sino que también contribuyan a la formación de los estudiantes en la educación superior. Es una razón por la cual tienen que ir de la mano. Ahora, también el problema no es solamente formar doctores, sino tener proyectos, instituciones y capacidades para aprovechar su enorme potencial humano, el capital humano que tienen los nuevos doctores que hay que formar. En México, desgraciadamente, solo entran al Sistema Nacional de Investigación de investigadores 1,000 de los 3,000 doctores anualmente. Estamos perdiendo 2,000 doctores que no entran al Sistema Nacional de Investigación, que no están por lo menos contribuyendo de manera directa, de manera inmediata, al desarrollo científico y tecnológico del país, ni tampoco a la formación de mejores cuadros, maestros, estudiantes en educación superior. Y esto creo que es algo grave. Tenemos que crear la capacidad de reclutar, de absorber, de incorporar a estos doctores a proyectos de investigación, a proyectos de desarrollo tecnológico, a proyectos de educación superior. Entonces, esta nueva secretaría no solamente deberá de formar más recursos humanos, sino también ser capaz de coordinar, de definir, de promover, de establecer proyectos de investigación acordes con las necesidades del desarrollo del país. Esta nueva secretaría también debe de promover
el fortalecimiento institucional de los centros de investigación en las universidades, de promover este flujo, este intercambio entre la educación superior y el desarrollo científico y tecnológico, entre la investigación científica y desde luego la creación de nuevos centros de investigación dentro de las universidades o fuera de ellos. Es algo fundamental. Y la cuarta tarea de esta Secretaría, quizás tendría más, pero la cuarta tarea es el vincular, establecer lazos estrechos o alianzas público-privadas entre las universidades públicas y privadas con las grandes empresas mexicanas, también con las empresas medianas y pequeñas, para poder integrar el desarrollo económico del país a la ciencia, a la tecnología y a la formación de recursos humanos. Tenemos que decirlo directamente, sin prejuicios ideológicos. Es fundamental vincular la educación superior, la ciencia y la tecnología a la empresa privada. México necesita más empresas, más empresarios. El país no puede ser exitoso si no tiene empresas exitosas y empresarios exitosos. Y yo creo que la universidad pública, sobre todo, debe de hacer una contribución especial, de dar un salto cuántico y también formar empresarios, formar gente que sepa no solamente pedir empleo una vez que se ha graduado, sino formar gente que sea capaz de iniciar nuevos proyectos productivos, que sea capaz de formar nuevas empresas, de arriesgar sus ahorros, de aliarse con sus amigos, con sus compañeros, con otros empresarios, para crear cosas nuevas. Este país está urgido de empresas nuevas, que sean creativas, que sean innovadoras, y eso creo es una tarea fundamental, no solamente de las universidades privadas, sino también debe serlo de las universidades públicas. Y hay muchísimos temas en toda la agenda. Creo que el documento que han presentado, tuve oportunidad de ojearlo rápidamente, vi en la pantalla algunos de sus contenidos, los escuché, no puedo más que estar absolutamente de acuerdo con todo ello. Ahora, ¿cómo financiar? ¿Cómo hacer que se expanda la educación superior? ¿Cómo hacer que crezca notablemente, no estoy hablando de 2, 3, 4, 10%, notablemente el presupuesto a ciencia y tecnología, a educación superior, en este nuevo esquema que estamos planteando? ¿De dónde va a salir el dinero? Y hay que decirlo, porque no se vale, creo, simplemente decir que vamos a dar más presupuesto y más presupuesto. Hay que decir de dónde va a salir. Y si me permiten compartir una idea, una propuesta de dónde obtener los recursos para financiar esta expansión masiva de alta calidad del sistema de educación superior de ciencia y tecnología de México. Y es el siguiente, y creo que ya lo habrán escuchado en algún momento, estoy seguro, pero vale la pena repetirlo. Este país en 2012 va a gastar más de 250,000 millones de pesos en subsidiar el derroche energético, en subsidiar la gasolina, en subsidiar el diésel, y si le sumamos el gas LP, nos iremos cerca de los 300 millones de pesos, perdón, 300,000 millones de pesos. Entonces, gasolina, diésel, gas LP, 280, 300,000 millones de pesos. Esto es 10 veces más que el presupuesto de la UNAM, señor rector, si no me equivoco, más o menos. O sea, este país gasta 10 veces más en subsidiar el derroche energético que en lo que gasta en la UNAM. Esto significa gastar, el presupuesto de la Universidad Autónoma de Nuevo León es de 5,000 millones de pesos. Esto quiere decir que el país está gastando 40 veces más dinero, recursos, presupuesto en subsidios a los combustibles, en el derroche energético, que en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene 100 y tantos mil estudiantes. Perfectamente podrían construirse muchas más universidades de este tipo si dedicamos parte de estos subsidios, parte de estos presupuestos a financiar la educación superior, la ciencia y la tecnología. Ahora, no estoy diciendo que todos estos recursos se destinen en paquete y de manera directa a ciencia y tecnología, pero sí podríamos, y a educación superior, o a educación en general, pero sí podríamos pensar, por ejemplo, que una tercera parte, es un ejercicio aritmético, que una tercera parte fuera a ampliar el programa Oportunidades para combatir la pobreza de manera directa. O sea, estábamos hablando de 100,000 millones de pesos, que esto es 2,5 veces más que el presupuesto actual de Oportunidades. Podríamos pensar
que otra tercera parte podrá ir a infraestructura básica que necesite el país, urgentemente. Y otra tercera parte, estaríamos hablando de otros 100,000 millones de pesos, podría ir a educación. De lo cual probablemente, no sé, pensando, haciendo un ejercicio mental, la mitad podría ir a educación superior, ciencia y tecnología. Esto quiere decir que estaríamos multiplicando varias veces la capacidad del país para formar recursos humanos y para desarrollar ciencia y tecnología. Desde luego, todo esto en el contexto de una reforma fiscal. Hay que hacer una reforma fiscal en el país. Necesitamos un Estado fuerte. México no puede ser un país desarrollado si no tiene un Estado fuerte. Hoy solo gastamos el 10 o 12% del Producto Interno Bruto como gasto de gobierno. Eso es bajísimo. Países de un desarrollo similar gastan el 20, 22%, el Estado gasta 20, 22% del PIB, del Producto Interno Bruto, por sí mismo en infraestructura, bienes públicos en general. En países desarrollados este porcentaje llega al 40%, 45%. México no puede mantener su paso de desarrollo con esta enorme debilidad fiscal. Necesitamos recaudar más, necesitamos una profunda reforma fiscal, necesitamos eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Somos el único país de la OCDE que subsidia los combustibles fósiles y junto con Venezuela, Ecuador y creo que Trinidad y Tobago somos los únicos países en América que lo hacemos. Yo creo que eso debiera llenarnos de vergüenza. Hay otros temas que me gustaría tocar brevemente. Por ejemplo, creo que es fundamental estudiar la posibilidad o el imperativo de darle autonomía al Instituto Politécnico Nacional. Creo que el Politécnico Nacional, el Poli, necesita ser una institución autónoma como la UNAM. No creo que sea constructivo que esto potencie todas las capacidades del Politécnico, institución de la cual nos sentimos orgullosos, si sigue siendo una dependencia directa de la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que hay que darle autonomía al Instituto Politécnico Nacional. Me gustaría mucho escuchar sus opiniones, especialmente de su directora, al respecto de esta idea. Voy a tocar algunos temas de manera quizás un poco desordenada. El tema de la descentralización, que lo tienen en su propuesta, de los tecnológicos estatales, también creo que aplica al Politécnico, al Instituto Politécnico Nacional, es fundamental. No podemos tener instituciones de educación superior o de educación tecnológica que son simples apéndices burocráticos de los gobiernos estatales o bien del gobierno federal. Hay que darles o crearlos como organismos desconcentrados, como organismos descentralizados o bien darles autonomía para que tengan presupuesto propio, personalidad jurídica, para que tengan también sus propias capacidades para desarrollar su currículum académico. Y esto, por cierto, también aplica a las escuelas normales. Esta propuesta la he estado haciendo y también, desde luego, va al tema de las escuelas normales y de la formación de maestros. Creo que al igual que en otros temas, y lo tocan ustedes en su propuesta, en todo lo que se refiere a la revolución educativa, la evaluación es esencial. Necesitamos un sistema de evaluación, en el caso de la educación superior, que nos permita saber cuáles son las fallas, las debilidades o las capacidades reales de los estudiantes, de los egresados, de los maestros, para poder hacer comparaciones. Creo que en la competencia con base en cifras objetivas está la virtud de poder ser cada día mejores. Solo a través de la competencia y de la transparencia en el desempeño de cada una de las universidades públicas y privadas podemos estar seguros de los cambios que debemos hacer, de las modificaciones de política que hay que hacer, sobre todo de las decisiones de cambios institucionales que el país necesita en materia educativa. Desde luego, la evaluación debe de ser llevada a cabo por organismos autónomos. No la pueden llevar a cabo las propias universidades, tampoco las puede llevar a cabo el gobierno. Tienen que ser entidades autónomas, ex profeso, diseñadas especialmente para ello y que tengan toda la credibilidad y la transparencia para hacerlo. Desde la educación básica, en la educación media, media superior, educación técnica y también en educación superior. Me parece que esto es algo fundamental. Estoy totalmente de acuerdo en el tema, de hecho está en mi plataforma, el tema de los parques o polos estatales de ciencia y tecnología y de educación superior también. Es algo que requiere presupuestos, es una acción colectiva que debe ser emprendida y promovida por el Estado, por el gobierno federal, con participación de los gobiernos estatales. A quien, por cierto, también hay que pasarles la factura. No cobran impuestos, solo quieren gastar
las aportaciones, transferencias y participaciones federales que les da el gobierno federal, cerca del 90% en promedio de todos los ingresos de los gobiernos estatales no son ingresos propios, son aportaciones, participaciones federales. No les gusta cobrar impuestos. Me parece que es fundamental que desde la educación superior haya un clamor, un diálogo, un debate con los gobiernos estatales para pedirles que ejerzan esas facultades o bien que se cambie la ley de coordinación fiscal, porque no puede ser que el país sea tan débil en su recaudación, que los gobiernos locales prácticamente no recaudan creo que el 0.2% del PIB, que es algo realmente ridículo. Otros países recaudan 10 veces más que nosotros a través de los gobiernos locales. Entonces, sí que participen, pero que participen con recursos propios y que haya mecanismos de recaudación local, especialmente etiquetados para fortalecer al sistema educativo, en particular a las universidades, a los tecnológicos y a estos centros o polos estatales o parques de ciencia y tecnología. Me parece que el tema de la heterogeneidad en la calidad, que se ha señalado aquí y que es algo fundamental, podría irse combatiendo, podría irse logrando convergencia en la calidad académica a través de un sistema de evaluación adecuado. Y esto tiene, insisto, no voy a extenderme más, pero depende, creo también, entre otras cosas, de este sistema fundamental de evaluación. Por ejemplo, en el tema de cultura, que es un tema, a mi juicio, central para el desarrollo del país, yo propongo reestructurar CONACULTA. Propongo que CONACULTA tenga un gobierno tripartito, donde participe la NUYES, donde participe la UNAM de manera directa, en donde participen los institutos de cultura de los estados y desde luego las universidades estatales, las más relevantes. Y esto es fundamental otra vez para vincular el desarrollo cultural del país con el desarrollo de la educación superior, particularmente de las universidades de México. Desde luego, bueno, ya toqué el tema del financiamiento, ya comenté cómo podríamos darle este empujón definitivo a la educación en nuestro país. Estoy totalmente de acuerdo con estos ejercicios plurianuales de presupuestación. Ninguna universidad, ninguna institución puede tener certidumbre a largo plazo, proyectos a largo plazo, si está dependiendo de asignaciones presupuestarias volátiles, caprichosas o que dependen de circunstancias políticas específicas. El tema de la formación de maestros, creo que es algo vital. Necesitamos maestros de calidad para tener un sistema educativo de calidad. Y en ese sentido, aparte de reformar el sistema de normales, de darle a las normales esta autonomía de la cual ya hablamos, me parece crítico que las universidades estatales, que las universidades de México abran la carrera magisterial, que formen maestros para educación básica, para educación media superior, que la carrera de maestro en las universidades sea tan prestigiosa como cualquier otra. Y eso es fundamental, que el maestro de primaria tenga el prestigio, que tenga el reconocimiento, que tenga el apoyo académico, que tenga esa fuerza de reconocimiento que hoy hace tanta falta y que además tenga las capacidades didácticas, pedagógicas, tecnológicas para formar a los niños, para formar a los jóvenes. Entonces es también fundamental que las universidades impartan la carrera magisterial para formar maestros en educación básica, media superior. Para terminar, porque ya creo estoy llegando prácticamente a los 25 minutos, que es el tiempo que me fijaron, creo que las universidades y en general los centros educativos en nuestro país deben de jugar un papel mucho más activo en reconstruir el tejido social de México. México es un país donde la sociedad civil es muy tenue, donde no existen esas redes de apoyo social, de cooperación, donde son muy frágiles, donde son muy someras. No existe ese capital social que le permite a la sociedad emprender acciones colectivas, emprender proyectos, emprender iniciativas en forma autónoma, independientemente del gobierno. Carecemos de esa tradición, de esa cultura, de ese capital de sociedad civil. Yo creo que las universidades pueden ayudar
a reconstruir el tejido social a través de diferentes tipos de actividades, de iniciativas, donde pueda reencontrarse ahí mismo en la universidad las familias, los vecinos, las comunidades locales y hacer de la universidad también un nodo, un núcleo en el cual se está tejiendo, a partir del cual se está extendiendo y profundizando el tejido social. Creo que esto le daría un gran valor, un valor añadido a la educación superior, sobre todo en lo que se refiere a la construcción de capital social en nuestro país. Un tema que voy a tocar rápidamente: Internet, banda ancha, las tecnologías de la información. Ni la nueva Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología puede ser ajena a ella, ni tampoco las universidades. Este país hoy por hoy no tiene una política de banda ancha. Hoy por hoy este país no tiene una política para aprovechar y explotar el espectro radioeléctrico. No sabemos qué quiere México en ese sentido. Y creo que esas facultades de política, de gestión, de manejo, de regulación, de planeación, de política en materia del espectro radioeléctrico deben de radicar en la nueva Secretaría. Hay que diseñar los mecanismos para que esta Secretaría tenga la capacidad de planear y de darle fundamento a la política pública en este tema. Sin ello, México, de verdad, y creo que compartirán esta opinión conmigo, México no tendrá la capacidad para ser un país desarrollado. Internet y banda ancha serán en el siglo XXI la infraestructura fundamental tecnológica para el desarrollo de los países. Entonces, ahí tenemos también un gran tema que debe de cruzar por todo, digamos, todo el entramado institucional de la educación superior, del desarrollo científico y tecnológico del país. Yo aquí quisiera dejarlo, agradeciendo a Núñez esta oportunidad y desde luego quedando abierto a todos sus comentarios. Por cierto, se me estaba olvidando, he ido a 25 universidades en mi campaña, públicas y privadas. He sido el candidato que más universidades ha visitado. Y creo que ha sido un diálogo terriblemente fructífero, terriblemente enriquecedor para mí y creo que en una buena medida también para los estudiantes. Hemos sostenido diálogos abiertos, francos, con preguntas, con cuestionamientos, con comentarios, a viva voz en los auditorios. Ha sido algo, creo, le ha dado un cariz muy especial a nuestra campaña, este contacto directo con los jóvenes universitarios. Y vamos a seguirlo haciendo. Y vamos a seguir promoviendo que se mantenga este diálogo, que se mantengan las universidades como espacios abiertos al diálogo, al debate informado y respetuoso de los diferentes puntos de vista y proyectos del país y proyectos de México que se están dirimiendo en este proceso electoral y mucho después. La universidad como espacio privilegiado de debate, de diálogo respetuoso, de análisis de las plataformas y desde luego como un elemento que va a contribuir a formar una cultura política mucho más madura en nuestro país. En fin, gracias a Núñez, gracias a todos ustedes y quedo abierto a preguntas y comentarios. Gracias. Señor candidato, tengo un buen número de preguntas para usted. No estoy seguro de que podamos plantearlas nuevamente en su totalidad, porque han llegado más de 2 docenas de interrogantes y comentarios, pero vamos a tratar de irlas planteando y, por supuesto, antes de cualquier comentario adicional, nuestro reconocimiento por su presentación. He decidido poner estas 3 preguntas a las que voy a hacer referencia en un mismo paquete por el contenido que tienen ellas. Se refieren a asuntos que nos preocupan enormemente, 2 de los grandes temas que están incluidos en nuestro documento, que usted ya tocó de hecho, pero que de cualquier manera pienso que valdría la pena plantearlas, como lo hemos hecho en las sesiones del día de ayer. Yo le pido a mis colegas que cuando los mencione puedan ponerse de pie para que el señor candidato los identifique y trataré de marcar el sentido de sus preguntas. Enrique
Sáenz de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias, que plantea cuáles serían las estrategias para impulsar el incremento en la cobertura de la educación superior, manteniendo la calidad de esa educación. José Manuel Cabrera Sixto, por favor, de la Universidad de Guanajuato, quien nos plantea que para lograr duplicar la cobertura necesitamos cuidar y fomentar la matrícula y calidad en los niveles precedentes. ¿Cómo se logra fortalecer la formación básica?, pregunta él, y al mismo tiempo hace la interrogante de si será posible lograr la evaluación de los profesores de primaria y disminuir el gasto en los sindicatos para orientarlo a la calidad de la educación. Finalmente, en esta primera ronda de 3, el ingeniero Luis Eduardo Cedillo Ponce de León, por favor, director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES, que pregunta también sobre el tema de la calidad educativa y dice: educación superior sin calidad deja al país en una situación de alto riesgo. ¿Cuál sería su compromiso de llegar a la presidencia de la República para orientar una educación de calidad en el nivel superior? Cobertura y calidad, los temas, señor candidato. Gracias por las preguntas en torno a la calidad y a la cobertura, que bueno, son temas fundamentales. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr aumentar la cobertura sin mermar o sin menoscabo de la calidad? Estoy totalmente de acuerdo con que aumentar la cobertura sin asegurar niveles de calidad adecuados puede ser un tiro en el pie de este país, puede equivaler a una inflación de educación superior y a una devaluación de la propia educación superior. Me parece que aquí el tema de los niveles precedentes es absolutamente estratégico. Si no tenemos una educación básica, media superior de calidad, difícilmente tendremos un insumo estudiantil, por así decirlo. No tendremos un sistema de reclutamiento para la educación superior que permita tener estudiantes con las aptitudes, con los conocimientos necesarios para la educación superior. Entonces, hay que empezar, evidentemente, a construir el edificio desde abajo. Esto no implica que nos olvidemos por ahora de la educación superior. Yo creo que es una tarea en paralelo, es una tarea de construcción. Yo me imagino como una especie de bóveda catalana, donde se empieza a construir desde ambos lados y llega un punto en donde se convergen estas actividades de construcción de la bóveda en los arquitectos me podrán recordar cómo se llama esa piedra con la cual, esa piedra final que culmina la bóveda, en la cual, o los arcos en los cuales se encuentran estos dos, pero en fin, creo que hay que hacerlo en paralelo. Y ya lo he comentado, la revolución educativa, la evaluación universal de los maestros, la transformación del sistema de normales, los exámenes de oposición para todos los puestos en el sistema educativo, también, desde luego, la escuela de tiempo completo, que se dice fácil, pero ya lo he repetido ahora sí que ad náusea, que requiere cambios profundos en materia de presupuestos, en relaciones laborales, en equipamiento, en infraestructura escolar, muchísimas cosas. Desde luego becas, desde luego apoyos a las áreas más marginadas, a estas escuelas multigrado que hay en el sector rural mexicano y que realmente representan pues o significan una brecha enorme que va profundizando la desigualdad en el país. En fin, requerimos resolver el problema de los niveles precedentes a la educación superior y al mismo tiempo ir asegurando la calidad y ampliando la cobertura de la educación superior. Creo que es un tejido, es un entretejido simultáneo que tiene que ir guardando ciertos equilibrios para evitar lo que ya hemos comentado. Creo que requerimos un programa nacional, o sea, una visión a largo plazo, cómo queremos al sistema educativo, básico, medio superior, etcétera, etcétera, superior desde luego, cómo queremos que confluyan o converja este
esta obra de arquitectura institucional. Necesitamos más presupuesto, ya dije de dónde puede obtenerse el presupuesto para formar recursos humanos, presupuesto para nuevas instalaciones, nuevo equipamiento, nueva infraestructura. Necesitamos formar más doctores, capacitar a más maestros para que puedan ser, docentes de calidad en educación superior. El tema de los sindicatos, yo estoy a favor absolutamente de que haya transparencia, democracia, voto secreto y directo en los sindicatos, que los sindicatos se vean a sí mismos ya no solamente como defensores de derechos laborales de los trabajadores, especialmente de los trabajadores que son servidores públicos, como es el caso de los sindicatos que están en las universidades públicas, sino que se vean como partícipes, como socios, como aliados en un esquema virtuoso para mejorar la calidad y la cobertura de la educación. El tema de las cuotas entre los agremiados y los propios sindicatos, pues es una relación privada entre el agremiado y el propio sindicato. Estoy absolutamente por la transparencia en el ejercicio de cualquier recurso público que hagan los sindicatos en cualquier sector de la economía, en cualquier sector que tenga que ver con presupuestos públicos, y desde luego que las normas de transparencia sean aplicables de manera clara y de manera directa a todo ello. Estamos hablando ya de sindicatos a favor de eliminación del apartado B del artículo 123 constitucional. Queremos que haya convergencia de derechos de todos los trabajadores, queremos eliminar las cláusulas de exclusión, que bueno, de hecho la Suprema Corte, en la práctica la ha eliminado, sobre todo en la Ley Federal del Trabajo, no tanto así en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. Hay que cambiar la Ley Federal del Trabajo, cambiar la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado para evitar la cláusula, esta exclusión, los monopolios sindicales. También hay que evitar todo eso, por eso hay que hacer esa reforma laboral. O sea, vean cómo también el tema laboral está imbricado de manera muy estrecha en los temas de la educación superior. Estamos a favor de todo lo que acabo de comentar. En fin, creo que no sé si esto ayuda un poco a esclarecer lo que pienso en materia de calidad y cobertura. Por supuesto que sí. Tengo un buen número de preguntas y no es extraño porque parte de la estructura de esta agrupación reúne afortunadamente a muchos de nuestros institutos tecnológicos, a muchos de nuestras grandes entidades politécnicas como el propio Instituto Politécnico Nacional. Y por supuesto un tema recurrente que está presente en nuestro documento, que se ha expresado reiteradamente en el seno de la NUYES y que no nos ha extrañado ni el día de ayer ni el de hoy, es el de la educación tecnológica. Voy a sumar estas preguntas entonces, le pido a Yolosóchitl Bustamante Díez, del Instituto Politécnico Nacional, quien formula la pregunta en el siguiente sentido. Primero, con una aseveración que compartimos, en el sentido de que la educación tecnológica ha estado seriamente desatendida. Y su interrogante es, ¿qué prioridad tiene para usted? ¿Cómo la apoyaría para que pueda tener el impacto local, regional, nacional que se merece? Junto con esto vienen algunas otras más. Flora Alicia González Jiménez, muchas gracias, del Instituto Tecnológico de Delicias, que nos recuerda que el objetivo de la educación superior tecnológica es conseguir la independencia tecnológica en las áreas estratégicas para el desarrollo del país. Y le pregunta, señor candidato, ¿cuál es su posición respecto al fortalecimiento y promoción de la educación superior tecnológica y si usted apoyaría las acciones propuestas por la ANUYES? Incluso pregunta ella si usted llegaría a considerar a esta agrupación como un organismo de consulta en este terreno para su gobierno en caso de que usted fuera electo presidente de la República. Pedro Quintana, del Instituto Tecnológico de Querétaro,
Se refiere de la misma manera al sistema de institutos tecnológicos como una estructura que organizacionalmente está limitada, que no le permite a las propias instituciones tecnológicas llevar a cabo sus funciones, y le pregunta a usted qué propondría para modificar la operación de los institutos tecnológicos en el país. Estela Rivera López. Gracias. Directora del Instituto Tecnológico de Campeche, quien se refiere también a esta temática y nos recuerda la existencia de instituciones de educación superior tecnológica con más de 60 años prestando servicio a jóvenes en todo el país, y enfatiza una vez más la temática de la centralización que no permite el desarrollo correcto de estos institutos, y le pregunta, señor candidato, cómo apoyaría este sistema de educación tecnológica para lograr recursos y que más jóvenes asistan a estas nobles instituciones, dice ella, nobilísimas, diría yo, que verdaderamente puedan permitirle acceso a la educación superior a nuestros jóvenes. Roberto Ortiz Delgadillo, del Instituto Tecnológico de Zacatepec, muchas gracias, hace referencia igualmente a la necesidad de avanzar en materia de desconcentración, refiere el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que contempla esta figura, y le pregunta a usted si estaría dispuesto a apoyar la desconcentración del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, actualmente centralizada. Voy a incluir una pregunta que tiene que ver con o de alguna manera con la temática, aunque no se refiere a la educación tecnológica, pero algo que va en la misma figura. Silvia Ortega Salazar, de la Universidad Pedagógica Nacional, que le plantea a usted si no le parece que una modificación legal e institucional permitiría a esta también muy noble Universidad Pedagógica Nacional, que junto con normales y otras instituciones de educación superior pudieran configurar o integrar el Sistema Nacional de Formación Inicial y Desarrollo Profesional de Maestros en todos los tipos y niveles educativos. Le escuchamos en sus respuestas, señor candidato. Gracias, rector Narro. Bueno, son preguntas valiosísimas, les agradezco mucho este interés en mi presentación, en mis respuestas. Desde luego creo que México necesita muchos más ingenieros, no porque yo sea ingeniero civil, pero la verdad es que México tiene un enorme déficit de profesionistas técnicos bien calificados. México necesita generar muchos más ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ingenieros en mecatrónica, en sistemas, en telecomunicaciones, en tantas cosas nuevas que hay ahora. Yo creo que debiera ser una prioridad absoluta que el país, en esta política de la cual hemos hablado, generar ingenieros. Pero eso también tiene que ver con los niveles precedentes de educación, el énfasis que se debe dar a las matemáticas, al razonamiento lógico en la educación básica, media y media superior, el énfasis que debe darse al inglés también como segunda lengua, porque sin el conocimiento del inglés es prácticamente imposible acceder al conocimiento, digamos, universal, global, en materia tecnológica. Entonces, yo creo que depende mucho de las matemáticas, depende mucho de los sistemas pedagógicos y de los sistemas curriculares en materia de nuevas tecnologías de la información, que se den los niveles precedentes, depende mucho también del inglés como segunda lengua, porque no se pueden improvisar ingenieros. Los ingenieros traen ya una cierta vocación
para poder, digamos, no toman esa decisión de manera improvisada. Entonces es fundamental reclutarlos adecuadamente, formar esa orientación, esa vocación desde la educación básica, media y media superior. Ahora, el otro tema, y sí coincido con la señora directora del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, creo que ha estado desatendida la educación tecnológica. Creo, bueno, como yo recuerdo, cuando yo era niño, no estudié en el Politécnico, pero yo recuerdo que, por cierto, yo le iba al Politécnico en fútbol americano, yo iba a los partidos del Poli Guinda y del Poli Blanco, pero yo me acuerdo... Perdón, pero así era, rector. Así era. En aquella época yo conocía amigos, parientes de mi madre, de mis tíos, que eran politécnicos, que habían estudiado en la ESIQUE, en la ESIME, en la ESIA, y eran de los mejores ingenieros de México. Eran gente con un gran reconocimiento. El Politécnico era simplemente, hasta el pronunciar el nombre del Politécnico generaba orgullo en la gente que escuchaba. Y creo que se ha ido perdiendo, desgraciadamente. El gobierno ha abandonado al Politécnico, lo ha burocratizado, y por eso estoy absolutamente a favor de darle autonomía al Instituto Politécnico Nacional para reconstruir aquella gloria, ahora sí que Politécnico Gloria, como lo dice la porra del Politécnico, reconstruir la gloria del Politécnico, que se vuelvan a formar ahí los mejores ingenieros del país, de reconstruir todas sus capacidades de educación técnica, como para lo cual fue creado originalmente. Entonces creo que eso es algo esencial, y no solamente para el Politécnico. Creo, como ya lo comenté, esto es esencial también para todas las instituciones de educación técnica, que dejen de ser apéndices burocráticos de los gobiernos estatales o del gobierno federal. Yo creo que incluso no deben ser desconcentrados, deben ser descentralizados para tener mucha más autonomía, capacidad de gestión. Deben de estar también vinculados a la empresa privada. Deben tener consejos asesores donde participen empresas locales, empresarios locales, para poder ir integrando la formación de los alumnos en el sistema productivo. Tiene que haber, como en Alemania, digo, desde luego que México es muy distinto, pero pensar en una especie de sistema dual, como el sistema dual alemán, en donde la educación técnica en las universidades y en las instituciones de educación técnica va de la mano de la formación profesional en las empresas. Hay que buscar una fórmula que permita eso de manera que sea financieramente viable, desde luego, y que sea académica y profesionalmente constructiva. Estoy absolutamente a favor de la descentralización de las instituciones de educación técnica. Desde luego también para la Universidad Pedagógica Nacional debe también entrar a este esquema, a este sistema nacional de instituciones de educación superior y educación técnica, en donde todas sean descentralizadas. Yo haría que la NUYES fuera necesariamente por ley, en la ley orgánica incluso de la nueva Secretaría, fuera, no sé si el Consejo Consultivo mismo o un actor fundamental en el Consejo Consultivo de la propia Secretaría. Entonces, habría que buscar una fórmula, pero estoy convencido de que ustedes deben de formar parte del proceso de definición y diseño de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología y educación superior. Eso no me cabe ninguna duda. Y por cierto, al comentar el tema de los tecnológicos, aquí es donde se engarza el tema de la educación técnica y tecnológica con el tema de la política industrial. También necesitamos una política industrial. Este país no ha tenido política industrial. Una política industrial que se centre, como lo he dicho en otras ocasiones, en la estructuración de la cadena de valor de las empresas, de su estructuración con empresas medianas, grandes y pequeñas, mexicanas, flujo arriba de su cadena de proveedores, en donde el primer eslabón de esa cadena de valor son a las escuelas profesionales, técnicas y las universidades locales, estatales, regionales. Las empresas deben de considerarlo así. Ese es el eslabón fundamental y su competitividad depende de su cadena de valor y por lo tanto va a depender también de este primer eslabón educativo, que es algo fundamental. Entonces hay que buscar la integración también de las políticas industriales de la política industrial con el desarrollo de esta política de fortalecimiento de la educación tecnológica en el país. No sé si cubrí todas las preguntas que me hicieron.
Creo que sí. Gracias. Por supuesto, y muchas gracias por sus respuestas francas. Ha tocado usted uno de los temas más sensibles, el único probablemente donde no nos hemos puesto de acuerdo el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, que es el del fútbol americano. Me gustaría, señor candidato, referir 3 preguntas en esta nueva ronda que tienen que ver con temas que a los rectores y las rectoras les resultan muy cercanos, muy importantes, y que tienen una temática, un hilo común. Ángel Francisco Velasco Muñoz, del Instituto Tecnológico de Oaxaca, plantea a usted cuál pudiera ser o deba ser la estrategia aplicable a la educación superior para que la educación superior sea uno de los ejes fundamentales para detonar la economía del país y el ingreso per cápita sea mayor al actual y se procure o propicie una mejor calidad de vida de la sociedad mexicana. Ya ha hecho usted referencia, pero seguramente tenemos interés, sin duda, de que profundice en este tema. De igual manera, la rectora Adriana Ortiz Lanz, de la Universidad Autónoma de Campeche, nos recuerda un tema que también ha sido muy analizado en el seno de nuestra organización y que tiene que ver con las brechas que existen, con estos Méxicos tan heterogéneos, en plural lo digo, que condicionan a la República y que en materia educativa también están presentes. ¿Cuáles, dice ella, son las estrategias concretas que propone para cerrar las brechas educativas existentes entre regiones, subsistemas de educación superior de nuestro país? Y el señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Humberto Veras Godoy, quien le pregunta a usted qué estrategias considera que habría que implementar para poder mejorar la calidad de las instituciones y en concreto su opinión sobre la auditoría de resultados y su punto de vista en materia de financiamiento sobre los fondos concursables que existen hoy dentro de la estructura presupuestal. Le escuchamos con atención, señor candidato. Gracias. Bueno, creo que ya comenté que la educación superior, ciencia y tecnología son, digamos, instrumentos estratégicos, vitales, irrenunciables en una política de desarrollo sostenible y sostenido a largo plazo. Y hay muchas vías a través de las cuales este tema de educación superior, ciencia y tecnología soporta, se filtra, nutre y construye el desarrollo del país. Desde luego en la aportación tecnológica, desde luego en la formación de capital humano, desde luego también en la formación de capital social, en elevar la productividad de los mexicanos. Entre más productivos sean, mejores salarios van a tener, eso es inevitable. Yo creo que hay que decirlo y repetirlo todo el tiempo. La pobreza solo se va a acabar si aumentamos la productividad de los que son pobres, si mejoramos sus capacidades productivas, y esto solo puede lograrse a través de la educación. No hay otra forma de hacerlo más que a través de la educación. Y desde luego hay que partir de un eslabón incluso anterior, precedente a la educación, que es la política social, la política de atención directa a los más pobres, incluso en aspectos nutricionales, de planificación familiar, de tantas cosas. Pero en fin, es otra cadena de valor, yo diría, a nivel social, en la cual tal vez el penúltimo eslabón sea la educación superior, la ciencia y tecnología, y de ahí parten muchos eslabones, que son las empresas, que son las cadenas de valor en diferentes sectores de la economía nacional. Entonces, bueno, es algo fundamental. Sin ello, sencillamente el país no puede aspirar a ser un país desarrollado o a tener tasas de crecimiento, aceptables de 6, 7, 8% anual, que proyectadas, yo diría,
pues simplemente a través de un ejercicio de interés compuesto nos podrían convertir en un país desarrollado en 20 o 30 años. Es un ejercicio, digamos, aritmético muy fácil. Entonces, pero para lograrlo necesitamos todo esto. Y desde luego, hay que decirlo, y lo he sostenido a lo largo de mi campaña, en el contexto de las reformas estructurales que el país necesita. Porque no solamente requerimos capital humano bien formado y mucho capital humano, también requerimos inversión pública, ya dije cómo se puede esto ampliar, pero inversión privada. Sin inversión privada, que sea el motor del crecimiento económico, el país no puede aspirar a salir de este estancamiento, de esta trampa del ingreso medio en la cual está yo diría, estancado. Entonces, reformas para tener una economía competitiva, una economía abierta, para que sea atractivo que las empresas vengan e inviertan en el país, generen empleos y establezcan todos estos nexos productivos con empresas mexicanas y también con las instituciones de educación superior, de ciencia y de tecnología. Reformas estructurales en materia de energía, no queremos monopolios, reforma laboral, ya lo comenté brevemente, reforma fiscal, también lo comenté tangencialmente, de la reforma educativa hemos hablado en forma reiterada, y hay otras cosas, otras reformas fundamentales que hay que hacer en el país, en materia de ciudades, por ejemplo, que no hay, en el campo mexicano también, pero no hay tiempo de tocar ahora. Entonces esto es parte de una nueva visión del país. La educación superior, la ciencia y la tecnología me parece que son una de las piedras que pueden cimentar con firmeza una nueva visión del país, de un país moderno, de un país productivo, competitivo, de un país desarrollado y sustentable en unas pocas décadas. Ahora, el tema de la heterogeneidad educativa, bueno, eso es un tema terrible, que en verdad es muy difícil plantearse una política. Ya lo he dicho muchas veces. Es notable como, por ejemplo, Nuevo León tiene un sistema educativo de excelencia, tal vez de los mejores, no sé si el mejor de México probablemente. Como Aguascalientes tiene un buen sistema educativo. Como Chihuahua tiene un buen sistema educativo también. En todo, digamos, la secuencia, desde la educación básica hasta la educación superior. Como Baja California lo está logrando. Como de alguna medida el Distrito Federal lo tiene desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué Oaxaca? ¿Por qué Guerrero? ¿Por qué Chiapas? ¿Por qué Campeche? ¿Por qué muchas entidades de nuestra federación, entidades federativas, no pueden lograr lo mismo que han logrado otros estados? Creo que es una pregunta difícil de responder, muy difícil, que amerita un análisis muy profundo, muy serio, que toca aristas muy sensibles, pero sí creo que en la nueva política de educación superior habrá que focalizar los esfuerzos, focalizarlos en estados con las mayores desventajas, así como hay grupos vulnerables, perdón por el símil, personas con discapacidad, así como hay grupos sociales en pobreza, atrapados en esquemas de transmisión intergeneracional de la pobreza. Hay estados que también no han podido desarrollar todas sus potencialidades educativas y hay que estudiarlos con detenimiento. ¿Por qué? Porque cada estado es diferente, cada estado tiene, yo creo que causas propias, específicas. Hay que estudiarlas y focalizar los esfuerzos para lograr que Campeche tenga por lo menos una universidad de la calidad como las hay, como hay varias en el Distrito Federal, como las hay en Nuevo León, por ejemplo, como las hay en otras entidades de la República. Y bueno, el tema de la calidad, desde luego otra vez surge el tema de la evaluación, surge el tema del pago por desempeño, estoy totalmente de acuerdo, del concurso, los presupuestos a concurso, que las mejores escuelas, las mejores universidades, las mejores escuelas técnicas vayan teniendo cada vez mejores incentivos, más incentivos al salario de los profesores, más proyectos, más presupuestos. Tiene que haber todo un esquema meritocrático. Es fundamental implantar la meritocracia como la piedra fundacional del sistema educativo en México. Y esa meritocracia depende a su vez en mucho de este esquema de autonomía para las instituciones, de descentralización, de autonomía, de incentivos, de evaluación. De evaluación es algo muy importante, evidentemente de exámenes de oposición y de todas otras cosas que ustedes probablemente saben mejor que yo. Gracias. Gracias, señor candidato. Dos preguntas sobre un tópico que también preocupa y que además se va a ir agravando al paso del tiempo.
el tema de la maduración de la planta académica en nuestras instituciones de educación superior. Al respecto, el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, gracias señor rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, plantea que México no cuenta con un programa gubernamental que prevea el relevo de las plantas académicas adultas. Hay una descapitalización en las universidades en materia de recursos humanos de alto nivel y no hay un relevo. Le pregunta a usted, ¿qué propondría para solucionar esta situación? Y José Antonio Garrido Natarén, de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, Puebla, que se refiere igualmente a la necesidad de renovar los cuerpos académicos en las instituciones de educación superior, le pregunta qué piensa de la jubilación obligatoria a los 65 años de los cuerpos docentes para asimilar nuevas tecnologías con nuevos maestros. Bueno, creo que es un tema muy espinoso también, un tema muy, muy complejo, que nos remonta o nos remite al tema de la reforma laboral, que nos remonta también al tema de las pensiones. Hay pasivos laborales en universidades públicas en México gigantescos que tienen que esclarecerse y tienen que entrar, yo creo, a la contabilidad de la deuda pública, porque hoy decimos que la deuda pública es del 40% del PIB, y lo cual está bien, comparado con estándares internacionales. Pero si a esto le sumamos el pasivo laboral del Seguro Social, de las universidades públicas, de Pemex, creo que eso rebasa el 100% del PIB. Entonces, me parece fundamental un ejercicio de transparencia y seguimiento actuarial año con año del pasivo laboral de las universidades. Creo que y tiene que conocerse, tiene que saberse, porque algo que no conocemos, algo que no es público, algo que no se debate en la arena de la opinión pública, es algo que difícilmente se puede resolver. Ya que entramos al tema sindical, yo creo que los sindicatos, como ya lo dije, tienen que reinventarse. Hay que ayudarlos a reinventarse, no solamente como defensores de los derechos laborales, sino también como aliados en el desarrollo de servicios públicos de calidad, en este caso de la educación pública de calidad. La jubilación a los 65 años, bueno, esto implica la acumulación de pasivos laborales a tasas mucho más aceleradas. Yo creo que si esclarecemos todo el tema del pasivo laboral, podremos empezar a discutirlo de manera objetiva con los sindicatos, con los trabajadores, con los investigadores, con los maestros. Y además, desde luego, esto en el contexto del problema del relevo generacional, donde algunas universidades es muy, muy grave, en donde no hay este relevo, donde los maestros ya no tienen la capacidad, ni la edad, ni la actitud para sumarse a las nuevas tecnologías, al nuevo conocimiento, que generan este estancamiento también en las nuevas generaciones de estudiantes. Y yo creo que aquí hay que es un tema que hay que resolverlo en conjunto, el relevo generacional, el tema de las pensiones, el tema de la edad de jubilación, el tema del rol de los sindicatos y el tema de los presupuestos, porque esto va a costar, esto cuesta. Entonces ya dije de dónde obtener los recursos. Ahora, ¿cómo mejorar la calidad y renovar también con sangre joven, con nuevos doctorados que vengan del extranjero, que entren a las universidades públicas de México, jóvenes de 30, 35, 40 años, recién doctorados, a hacer investigación, pero también a dar clases a los estudiantes de licenciatura? Se necesitan salarios competitivos. Si vemos los salarios que se pagan en las universidades, la verdad es que son de hambre, dan vergüenza, perdón que lo diga. México no puede aspirar a tener una educación superior de alta calidad con los salarios que se pagan a los maestros en las universidades públicas. Entonces, esto hay que repensarlo. El tema de los salarios también va de la mano de todos los temas que se acaban de mencionar aquí. Y tener la capacidad de pagarle muy bien a un doctorado, poderle pagar 50,000, 60,000 pesos a un doctorado recién llegado de los Estados Unidos o de Europa o de Japón, de donde sea, o más, y pagarle también por desempeño. En fin, tiene que ver todo esto también con el sistema de estímulos del SNI, son muchas cosas, pero todo esto forma parte de un gran rompecabezas que hay que resolver de manera integrada. Ciencia y tecnología, otro de los grandes temas, usted se refirió en su presentación y lo ha hecho también.
colateralmente al tocar temas centrales de las preguntas que se le han formulado. 4 preguntas para tratar de sumarlas. René Somoza, director del Sinvestav, nos recuerda que la semana pasada el Instituto Tecnológico de Massachusetts premió a 10 emprendedores mexicanos jóvenes menores de 35 años, en contraste con el poco reconocimiento que han tenido en México. Y le pregunta, ¿qué acciones tomaría para fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones de educación superior y la creación de empresas de base tecnológica en beneficio del desarrollo del país? José Antonio Garrido Natarén, del Instituto de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, Puebla, le plantea y quiere saber qué piensa usted de la formación en alternancia consistente en un pacto universidad, gobierno, empresa para dar educación y trabajo simultáneos a las clases necesitadas. Virginia García Acosta y Esperanza Tuñón, de CIESAS y Ecosur, centros CONACYT, muchas gracias, plantea que al constituir la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que usted propone, ¿qué lugar le concedería a los 27 centros de investigación y educación superior que hoy agrupa el CONACYT? Y Paulino Alberto Rivas Martínez, del Instituto Tecnológico de Morelia, plantea la pregunta de cómo impulsaría usted las instituciones de educación superior para que cuenten con los apoyos y recursos suficientes y consolidar de esta manera centros de transferencia de tecnología, centros de patentamiento y el diseño y puesta en marcha de nuevas tecnologías. Le escuchamos. Gracias. Este tema de las, empezando por el último rubro, el tema de las patentes también es algo muy, muy relevante. Yo creo que debería adentrar también a todo el sistema meritocrático en el esquema, en la estructura de la investigación, del desarrollo tecnológico y de la educación superior en el país. Entre más patentes que resulten productivas, que resulten exitosas, más recursos debiera tener un centro de investigación. Yo creo que pero esto implica desde luego hacer toda la reestructura de la cual ya hablamos. Los 27 centros CONACYT en la nueva Secretaría pasarían a ser, a ser coordinados por la nueva Secretaría, por yo me imagino, una subsecretaría de investigación, ciencia y tecnología, que sería prácticamente el nuevo CONACYT, con mucho más presupuesto. Hoy CONACYT tiene un presupuesto de 20,000 millones de pesos aproximadamente. Para compararlo con algo que me parece a mí vergonzoso, no tenemos las cifras hasta abril, pero en enero, febrero y marzo, México destinó, el gobierno mexicano, 55,000 millones de pesos a subsidiar la gasolina y el diésel. Y destina solo 20,000 millones de pesos en todo un año a la ciencia y la tecnología. Entonces, por favor, un país que hace eso, sinceramente, no creo que esté apostando en el sentido correcto. Sinvestav, yo creo que es una institución de la cual pues yo me siento orgulloso y todos los mexicanos deben de sentirse orgullosos. Es uno de las banderas de la excelencia en materia de investigación. Ojalá se les premiara también en México, tal como lo ha hecho el MIT. Y desde luego aquí está el tema nuevamente de las empresas de base tecnológica, las incubadoras de empresas, la formación de empresarios. Los centros de investigación no solamente deben de esperar, creo yo, a que llegue una empresa y les compre alguna patente, les compre algún diseño, alguna innovación tecnológica y ya. Yo creo que las universidades deben de generar sus propias empresas, como las hacen las universidades norteamericanas, que tienen sus propias incubadoras de empresarios y de tecnologías y que de ahí mismo salen las nuevas empresas que van a ser el motor de la economía. Ahora ya hablamos
todo el significado que tiene la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico del país, pero sí quiero reiterar el tema de la vinculación estrecha con las empresas y desde luego con el ejercicio y el proceso de formación de empresarios para empresas de base tecnológica en los centros de investigación y de educación superior. Y tratando de terminar esta ronda de preguntas, que no sé si sea la última, yo creo que es fundamental un pacto. Efectivamente es un nuevo pacto social. Es un pacto social que debe para que el país realmente salga del estancamiento, salga de esta, situación de mediocridad, de este rellano en una escalinata que se ha interrumpido y que no nos decidimos a subir la siguiente escalinata. Necesitamos un pacto. Y un pacto, desde luego, por la educación de calidad. Eso debe ser fundamental. Que gane quien gane, se comprometa a hacer las reformas profundas en el sistema educativo mexicano, de las cuales ya hemos hablado. Y que también en ese pacto, porque no basta con la reforma educativa, que ese pacto incluya las reformas estructurales que el país requiere. Que los candidatos que ideológicamente o que han hablado de las reformas estructurales que en México necesita, que se comprometan públicamente, que se haga un pacto, que hagamos un pacto para que se hagan estas reformas. La reforma educativa, incluyendo desde luego el aspecto fundamental de educación superior, ciencia y tecnología, la reforma energética, la reforma laboral y la reforma fiscal, entre otras reformas. Me parece que más que pelearse entre los candidatos, más que las guerras de lodo, más que la agitación política, más que las descalificaciones, lo que México necesita es un acuerdo fundamental entre los candidatos que así lo quieran, por estas reformas estructurales y por la calidad de la educación en el país. Muchas gracias. 3 preguntas, 2 temas y la última ronda. Una pregunta que ayer no dio tiempo de formular, pero que ahora nos quedan 5 minutos y creo que se puede tocar. Martín Cruz Gatica, del Instituto Nacional de Bellas Artes, plantea, y es muy pertinente, esta es una agrupación para la cual las humanidades, las ciencias sociales, nos resultan absolutamente indivisibles de nuestra tarea. Él plantea que en el contexto actual, ¿qué papel le otorga a usted, señor candidato, al desarrollo cultural y de las artes para un planteamiento de política educativa? Y a raíz de sus comentarios, a 2 de los integrantes de esta agrupación les interesa conocer con un poco más de detalle su opinión respecto de este asunto de subsidios a los energéticos. Albino Rodríguez Díaz, del Instituto Tecnológico de Tepic, gracias, plantea lo siguiente: se subsidia a los energéticos porque no los producimos, entre otras cosas. Eliminar los subsidios implicaría, dice él, que se aumentaran los precios de los combustibles. ¿Qué estrategias y políticas abordaría para lograr que dejáramos de importar energéticos? Y Enrique Sosa Toski, del Instituto Tecnológico Sierra Norte de Puebla, dice en una dirección semejante: el dejar de subsidiar gas, gasolina, energía eléctrica por apoyar la educación superior. Dice él, ¿no sería contraproducente y daría como resultado aumentos inflacionarios? Le agradecemos sus respuestas, señor candidato. Gracias. Empezando por la última, no sería inflacionario. Esto está muy estudiado, hay mucha experiencia en muchos países, hay muchos modelos econométricos, hay muchos estudios sobre la demanda de gasolina, sobre la función de demanda de gasolina, sobre su impacto en el nivel general de precios, y no. Habría, evidentemente, si desmantelamos los subsidios inmediatamente, habría un pequeño pico inflacionario que se podría controlar fácilmente a través de las herramientas de política monetaria con las cuales cuenta el Banco de México.
Los precios de los combustibles no pueden ser instrumentos de control de precios. Para eso está el Banco Central, para eso está la política monetaria. Hay países como Brasil donde la gasolina cuesta más del doble que en México y la inflación es muy baja. Hay países como Venezuela donde el litro cuesta menos de 2 pesos y tiene una tasa de inflación del 35%. En Estados Unidos ha subido la gasolina en los últimos meses de $2 por galón a más de $4 por galón, $4.40 por galón. Y no hay ningún problema inflacionario en los Estados Unidos. Créanme que tampoco lo habría en México, esto está suficientemente estudiado. Ahora, producir, yo creo que querer producir gasolinas en México, cueste lo que cueste, por parte del sector público, perdón, pero me parece que es una propuesta delirante. Yo jamás pondría en juego, arriesgaría los recursos públicos de los contribuyentes, los recursos de todos que se requieren para cosas estratégicas en la construcción de refinerías. Realmente, si hay que hacer refinerías, que las haga el sector privado. El gobierno no tiene nada que hacer construyendo y operando refinerías. Me parece que eso es algo que está distrayendo recursos y que implicaría un severo pasivo para las finanzas públicas. Imagínense, cada refinería cuesta 10,000 millones de pesos, por 5 son 50, perdón, de dólares, por 5 son 50,000 millones de dólares. Estamos hablando de 750,000 millones de pesos. Es toda la recaudación que hoy se tiene por impuesto sobre la renta y IETU, más o menos. O sea, se me hace una locura para un proyecto que no es rentable. Las refinerías hoy por hoy no son rentables, se están vendiendo en Estados Unidos, hay capacidad en exceso en el mundo de refinación, entonces es un pésimo negocio. Y además, pues creo que los recursos públicos no deben de comprometerse a esas cosas, sino a la educación, a la infraestructura y al combate a la pobreza. Yo le preguntaría al colega que nos hizo este cuestionamiento, ¿podríamos, si eliminamos los subsidios, construir 10 universidades nacionales autónomas de México y operarlas? Eso yo creo que es algo que nos ilustra. O podríamos crear 60 universidades autónomas de Nuevo León. Es algo que nos puede ilustrar la aberración que significan los subsidios a los combustibles. Además, favorecen a los más ricos. Está esto estudiadísimo a través de las encuestas ingreso-gasto, de matrices insumo-producto. Los deciles de ingreso más altos son los que se benefician fundamentalmente de los subsidios a los combustibles, no son los pobres. Entonces es una aberración social también. Estamos introduciendo una profunda distorsión en la distribución del ingreso. Son subsidios regresivos. No por eso México es el único país de la OCDE que comete este atropello a la racionalidad pública, y solo Venezuela y Ecuador, y insisto, creo que Trinidad y Tobago hacen lo mismo en América. Esto tiene que acabar, es algo que no es sostenible. En materia de cultura, que es una gran pregunta y la agradezco. En mi plataforma he planteado reestructurar Conaculta, darle a Conaculta autonomía y un gobierno tripartito, donde por cierto participe ANUYES, participe la UNAM en Conaculta, que se absorba formalmente el INBA y el INA dentro de Conaculta, porque hoy está en una situación bastante vaporosa, que la cabeza del titular de Conaculta sea el jefe del director del INBA, sea el jefe del director del INA. Es algo fundamental para darle fortaleza a la estructura de la cultura en el país. Hay que hacer de los museos también centros de investigación, hay que hacer de los museos centros de promoción de la cultura, y hay que hacer lo mismo con ellos que con los institutos tecnológicos, darles autonomía, hacerlos descentralizados, para que en los museos se investigue, se promueva, tengan consejos directivos, con patronos privados, con aportaciones, con ingresos propios. Esto es fundamental. Y también en las zonas arqueológicas, que lo que capta, por ejemplo, Palenque no se vaya a Hacienda, que Palenque sea un organismo descentralizado, que los museos sean organismos descentralizados, que tengan esta capacidad, cuyos directores además ganen por desempeño, que no sean burócratas, simplemente burócratas, sino que estén sujetos a este esquema de evaluación, a este esquema de pago por desempeño, a este esquema meritocrático. Entonces, también tiene que haber este cambio en cultura para que realmente se desarrolle todo el potencial de la cultura mexicana. Y para terminar este punto, también propongo la creación del Instituto Mexicano Octavio Paz. Esto es, que se utilice a la cultura mexicana
como instrumento de política exterior, a la cultura mexicana para hacer avanzar los intereses de México en el mundo, que hagamos lo que ha hecho el Instituto Cervantes, que tengamos un Instituto Octavio Paz en cada una de las grandes capitales del mundo, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con Conaculta, con ANUYES, con todos, con Relaciones Exteriores, desde luego con la Cancillería, pero que este instituto sea la bandera de la nueva imagen de México en el exterior, de un México que requiere ser reconocido como potencia emergente. Entonces, requerimos también utilizar, insisto, la cultura como instrumento fundamental en la política exterior del país. Muchas gracias, señor candidato. Prácticamente en tiempo hemos concluido con sus amables respuestas a la totalidad de las preguntas que se formularon por nuestros amigos, colegas y asociados, y en consecuencia no me resta sino darle nuevamente las gracias a usted, a sus invitados por su asistencia y participación. Tenga usted la seguridad de que su actitud, su presentación, los comentarios y las respuestas que ha hecho a las preguntas que le formularon nos da mucha luz en muchos sentidos y nos ayuda y contribuye a fortalecer la tarea que tenemos en nuestra asociación y la que en lo particular cada uno de nosotros tenemos encomendada por nuestras comunidades. Muchas gracias por su asistencia.